frío. Doctor Dadich, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el doctor es toxicólogo. Primero, contame qué es el monóxido de carbono. Es un gas venenoso. Nosotros lo conocemos como el asesino silencioso, porque es un gas que no tiene ni olor, ni color y tampoco irrita, o sea, no se puede detectar. Con lo cual es un gran problema, sobre todo cuando hay épocas de frío, porque empieza a aparecer la intoxicación por monóxido de carbono. Es algo frecuente que vemos todos los años y es muy lamentable porque puede ir desde síntomas leves hasta cuadros muy graves que pueden llevar a la muerte durmiendo, ¿no? Está bien, vos tenés primero, ¿cómo se genera el monóxido de carbono? Es por la combustión incompleta de productos que tengan carbón. O sea, cuando quema mal, se libera monóxido. Sí. Y ese monóxido lo que hace es desplaza el oxígeno y ocupa un lugar que debería ir el oxígeno. Por eso los tejidos se quedan sin ese oxígeno y se terminan provocando infartos, problemas cerebrales como convulsiones y demás, ¿no? Eso es... ¿Y qué pasa cuando una estufa hace mala combustión? ¿Lo que te quita es el oxígeno? ¿O es monóxido de carbono también lo que es? Porque monóxido uno lo ve en el auto en general. Es monóxido. Bueno, el auto es un tema. Por ejemplo, el humo, ¿no? del escape también libera monóxido de carbono. El gran problema son en realidad calefones, estufas, termotanques, elementos que provocan combustión, que a veces queman mal o que los tirajes están tapados, entonces se libera monóxido dentro del ambiente porque no tiene un adecuado control y un adecuado seguimiento, podríamos decir, ¿no? Ese es el mayor problema. Pero también hay registros de intoxicaciones por estar encerrados, por ejemplo, en un garage con el auto prendido, ¿no? También es otro factor. ¿Y vos te intoxicás? Qué sé yo, Juan Pablo tiene una estufa que no tiene... Calefactor, pero sin salida. Sin salida. Calefactor a gas, sin salida. Lo peor que podés tener. Sí, a ver, tiene que tener el tiraje, es importante, es muy Claro. importante. Es fundamental que haya un buen tiraje y que esté bien lejos, o sea, que esté al exterior, ¿no? Porque el problema radica en que ese gas queda dentro del ambiente, o a veces incluso se usan el horno también, las hornallas para calefaccionar, que también es un elemento peligroso y termina Acá lo provocando importante es intoxicación. chequear que la llama siempre sea azul, ¿verdad? Sí, a ver, lo que se aconseja siempre es primero revisar todos estos artefactos con un gasista matriculado, ¿no? Tener un control del artefacto. Después no utilizar elementos que puedan generar combustión, como por ejemplo, qué sé yo, hornallas, horno. Hay gente que prende braseros adentro de los domicilios también para poder Pero ¿por qué es peligroso? Además, es muy común en las casas encender las hornallas y calefaccionar. ¿Por cuánto tiempo uno lo puede hacer si es que lo hace y a partir de cuándo empieza a ser nocivo? Bueno, hablamos de concentración de tiempo, ahora depende del ambiente, ¿no? Para un ambiente chiquitito va a ser menos tiempo que para un ambiente grande, para que se genere una concentración en ese ambiente de monóxido peligrosa, ¿sí? Y ahí va a depender cuánto monóxido está liberando ese producto, ¿no? Si está quemando mal, si está liberando monóxido de carbono, cuánto está liberando. Y también es el factor humano, o sea, no es lo mismo una persona sin ningún problema que quizás un anciano o alguna persona con comorbilidad, que también es otro factor, una embarazada o un niño chiquitito agravante también, ¿no? Ahora, cuando no hay margen de acción, porque digamos, acá en este caso el departamento viene equipado con la boca de gas, pero nada más. Te queda la opción de poner ese tipo de estufa, la que no tiene tiraje. Si vos la encendés y dejás un poquito abierta la ventana y demás, ¿con eso es suficiente? Excelente pregunta. Eso es otro factor importante de la prevención. O sea, lo otro que podemos hacer es dejar abierto 10, 15 centímetros en algún ambiente de la casa una ventana para que el monóxido discurra y no genere esa concentración que puede ser tan peligrosa en el ambiente. Con abrir la ventana no hay peligro. Ahí bajamos muchísimo el riesgo, sí, tal cual. Hay que abrirla... Lo que pasa es que abrirla es... centímetros, ¿eh? Claro, entra Tenés que frío. abrirla. Claro. Y otra cosa, se asocia a que te afecta cuando estás durmiendo. El enemigo silencioso pasa mucho que la gente no se despierta directamente. Pero si estás despierto también te puede afectar. Sí, claro. De hecho, nosotros siempre hablamos de tratar de detectarlo tempranamente. O sea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Esos quizás son los primeros síntomas que muchas veces incluso se confunden con síntomas como de la gripe o otros síntomas de otras enfermedades estacionales, que es importante hacer el diagnóstico diferencial. O sea, sospechar monóxido, no solamente nosotros, o sea, las personas y también los equipos de salud tienen que sospechar, tienen que estar dentro de la agenda porque es algo frecuente. ¿Con un hogar a leña? Sí, también, siempre que hay combustión, ¿sí? Adentro de un ambiente está, incluso los incendios son otro factor importante de intoxicación por monóxido, que también vemos frecuentemente, cada vez también tenemos más. Perdón, ¿es monóxido o, por el caso de una hornalla, por ejemplo, o es que te consumen el oxígeno del ambiente? A ver, el gas que se libera de una hornalla o que utiliza la hornalla es gas butano propano. En realidad es un gas dulzón que tiene otras características. El tema es cuando ese gas se quema y quema mal, libera monóxido de carbono, ¿sí? Que es distinto. Si vos dejás prendida ese gas, provoca otro tipo de intoxicación, también una intoxicación por gas, pero por otro mecanismo, o sea, desplaza el oxígeno. Acá el monóxido lo que hace es, además de desplazar el oxígeno,
pasa por la sangre Sí. disuelto y afecta directamente el tejido. Por eso es un gas que le decimos nosotros histotóxico y el otro hipóxico. O sea, son mecanismos distintos, Está pero bien. llevan un cuadro Los dos te matan. similar. Porque Los te dos te quedas pueden sin matar. oxígeno. Yo te diría que el monóxido es más grave, de hecho, porque es más difícil de detectar y porque es un gas que, a diferencia del otro gas que capaz que con oxígeno se resuelve rápido, lleva más trabajo a veces ¿Y resolver. qué pasa cuando vos estás a diario? Yo sigo con el ejemplo de la hornalla, pero de repente vos todos los días no llegás a intoxicarte, pero tenés una cuota de intoxicación que no te genera ningún efecto. ¿Eso a lo largo del tiempo cómo puede impactar? Es una intoxicación crónica y cada tanto sucede en estos casos. Uno lo ve habitualmente con deterioros cognitivos, dificultades en la concentración, problemas de memoria. La persona empieza con esos síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Y quizás está teniendo una exposición crónica y repetida a monóxido de carbono, ¿no? En concentraciones más bajitas probablemente, pero que van generando igual un daño en la persona. Con el tema de las habilitaciones, porque hay detectores de monóxido, Existen. no estás obligado a tenerlos. No. Y ahí, como por ejemplo, tampoco estás obligado a hacer una revisión de todos los aparatos de gas que tenés en la casa, que deberías estar. Porque un termotanque que está metido adentro de la cocina, un calefón dentro de la cocina, también te puede producir el mismo efecto. Y casi todo el mundo lo puede tener ahí instalado, no afuera de la casa. Digo, ¿qué pasa con el tema de las habilitaciones? Porque da la sensación que en Argentina no hay control de eso. A ver, esto que mencionás de hecho es una de las causas más frecuentes, el calefón, por ejemplo, adentro de los domicilios, y más cuando son domicilios antiguos, en donde eso ya no lo pueden revertir, bueno, hay que tener un control. Si nosotros no tenemos capacidad de resolverlo, al menos que lo hagamos revisar, ¿sí? El tema de habilitación, bueno, es una cuestión que nos excede. Digo, no hay posibilidad de vía legislación, porque no son Pero los el detectores no calefón- son el tan calefón caros. no tiene ventilación al exterior. Debería tener una salida, ¿no? Un tiraje, Sí. pero muchas veces eso está tapado o la ventilación no es la adecuada. El tiro balanceado tiene un sistema de seguridad que en realidad la combustión es casi externa, porque la cámara no toca el interior de la casa. Exacto. Pero los calefones no. Los calefones no, termotanques y estufas también, hay muchas estufas quizás más antiguas, ¿no? Que también se asocian a cosas. Contame en tu, te toma agua, tranquilo. Contame en tu actividad de toxicólogo, ¿qué es lo más común que ves? Bueno, monóxido de carbono son las cosas que más se ven. Sí, ahora, en esta lamentablemente. época del año. Sí, pero bueno, es uno de los principales motivos de consulta en toxicología. Después trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con sustancias de abuso, o sea, drogas de abuso, consumos problemáticos, mordeduras de animales venenosos o picaduras de escorpiones, mordeduras de arañas, intoxicaciones domésticas, los chicos que toman quizás lavandina, un producto Sí. de limpieza, medicamentos. Si uno mira en realidad la cronología, viene aumentando mucho el trabajo en relación a la toxicología y cada vez hay más motivos por todo esto, ¿no? Más productos de uso doméstico, más medicamentos, más drogas de abuso, gases venenosos, o sea, es algo creciente para nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo sería poder solucionar alguna... Yo me intoxico. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder solucionarlo? Ya sé que tiene que ver una cosa con medicamentos, otro con monóxido, pero ¿qué recomiendan hacer por lo general? En caso de monóxido siempre es oxígeno rápido y precoz. Mientras más rápido administremos oxígeno, tenemos más chances de revertir el cuadro. Después, cada caso puntual, intoxicación medicamentosa, nosotros tenemos algunas herramientas, si estamos, por ejemplo, dentro de un periodo cortito, para hacer lavado gástrico y carbón activado, ¿no? Que es para sacar esa sustancia y neutralizar el efecto. Y si no, va a depender un poco de cada sustancia, quizás darle el antídoto, ¿no? O sea, va a depender. ¿Te quedan secuelas? Por monóxido de carbono quedan secuelas y sobre todo es una intoxicación grave. Puede quedar una secuela, se llaman secuelas neurológicas tardías, o sea, y hasta 240 días después puede haber una secuela neurológica. Trastornos cognitivos, problemas habitualmente más de esa esfera, ¿no? O sea, del área O sea, psicológica, psiquiátrica. pero son secuelas, evidentemente, momentáneas. Son reversibles, Sí. pero pueden durar en el tiempo, ¿no? Empiezan como con esto, con pérdidas de memoria, con dificultades en la concentración, con trastornos de irritabilidad, ¿sí? Nuestra productora tuvo envenenamiento por monóxido, toda la familia. Me dice que terminaron colocándolos en una cámara hiperbárica. Sí. Esa es la instancia superior. Primero oxígeno, pasado eso tenemos la indicación o no de cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica en donde la presión de oxígeno es mayor y se usan, por ejemplo, en todos casos severos, siempre que hay, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños pequeños, se usa cámara hiperbárica. De hecho, la tendencia es más a usarla que a no usarla, ¿no?
por esto de evitar las secuelas Pero neurológicas tardías. es una cámara de presión la hiperbárica. Exacto, ¿Y sí. cuál es la función que cumple en una intoxicación? Baja todavía la vida media del monóxido. Nosotros cuando hablamos de gas de monóxido hablamos de vida media. Entonces el oxígeno baja el tiempo que ese monóxido está pegado a lo que sería la hemoglobina y disuelto en el plasma. La cámara hiperbárica baja todavía más ese tiempo, ¿sí? Con lo cual, mientras antes lo apliquemos, dentro de lo ideal es que sea dentro de las 8 horas, 6, 8 horas, más posibilidades de que ese monóxido no provoque un envenenamiento en los tejidos, ¿no? Daños en el corazón, daños en el cerebro y demás. Ahora, Sí. para el que nos está mirando y de repente dice, bueno, pero estas noches vienen muy frías, ¿qué hago? Porque, digamos, Abrí o la apago ventana. la estufa, dejo el piloto, mucha gente dice, bueno, dejo el piloto porque conserva algo del calor. ¿Ahí menos riesgo? A ver, como consejo siempre es revisar los elementos, ¿no?, que van a Sí. utilizar, todo lo que ya venimos hablando. Después, si pueden, utilizarlo durante el día, no irse a dormir con elemento prendido, ¿sí? Calefaccionarse, tratar de generar calor lo máximo posible y durante la noche no dejarlo prendido, porque ahí es donde uno no tiene control también sobre si de repente empieza a quemar Claro. mal, si cambia la situación. O sea, Puede que ni pasar siquiera algo. el piloto, apagar la estufa, cerrar la llave de paso. Ningún Sí. elemento combustionante, lamentablemente sí, porque el riesgo está de eso o de un incendio, que también a veces se produce, la mayoría de veces por accidente. No, yo el calefón lo dejaba en piloto y ahora en realidad lo hice porque me consume mucho, me vino la factura, una barbaridad por dejar en piloto. Y después me dijeron, no, te conviene apagarlo, vos cuando estás, recién ahí lo prendés. Claro. Claro, sí. Tener control sobre el elemento. Si no podemos controlar al menos el tiraje y saber cómo está funcionando, tener control en el sitio, bueno, yo estoy despierto, sé que esto me puede afectar, sé que tengo sintomatología, que puedo, si me pasa algo de esto, tengo que ir a pedir asistencia, pero no me voy a dormir con esto prendido, porque ahí es donde uno no tiene control y hay riesgo, ¿no? Ahora, yo insisto con el tema síntomas, pues si te pasa de noche, olvídate, ¿no? Lamentablemente. Los síntomas... Pero encima- si te pasan de día, es dolor de cabeza. Sí. ¿Cómo diferencias que el dolor de cabeza no es un dolor de cabeza, no ¿Cómo? sé, un Por dolor eso- de cabeza normal? Por eso es muy importante siempre reforzar esto de la prevención, porque son diagnóstico diferencial de muchas otras enfermedades, como la gripe y demás. El dolor de cabeza es el primer síntoma, de hecho, en los adultos, un dolor de cabeza tipo, se llama frontal, o sea, bien Sí. de adelante. Y los vómitos, por ejemplo, son el primer síntoma en niños, ¿sí? Y que también, vómitos, ¿cuántas veces los chicos tienen vómitos por gastroenteritis, por Sí. otras cosas? Y muchas veces es diagnóstico diferencial. Así que si hay dudas, hay que consultar. Y si el médico no lo pregunta, nosotros decirle al médico, che, ¿no será monóxido de carbono? Porque tengo una estufa en casa, ¿no? También llevar un poco ese No, mensaje. está bien, pero yo digo, ¿qué síntomas vos tenés que tener en cuenta para decir, me voy al médico? Porque a mí me decís, te duele la cabeza y estoy re acostumbrado al dolor de cabeza. A ver, los síntomas van desde leve, como dolor de cabeza, moderados, como pueden ser, por ejemplo, síncope, o sea, pérdida de la conciencia, que baje mucho la presión, dificultades para respirar. ¿En o el más aire no graves. se percibe un cambio, digamos? No, no te das cuenta porque no tiene irritabilidad ni olor. El gas de garrafa le pone ese olor dulzón que tiene el gas y hay otros gases que son irritantes. Entonces cuando uno está en el ambiente siente, ¿no? Como el picor en la nariz, la molestia en la Claro, el gas de garganta. red lo olés, pero esto no es una pérdida de gas. No, claro, acá no te das cuenta. Por eso le decimos el asesino silencioso, porque es muy importante estar atentos a que puede haber sintomatología. Y después casos graves, te decía, tema cardíaco, por ejemplo, arritmias, problemas del ritmo del corazón, infartos, bueno, convulsiones que ya lo mencioné, cuadros de coma y demás, ¿no? ¿Tienen un registro de cuánta gente atienden? Mira, lo que te puedo decir es que si uno mira las estadísticas del año pasado, del 2023, hasta mayo de este año aumentó un 60%, más de un 60% la intoxicación. ¿Eh? Y estamos hablando del 2019 para acá, cerca de 5.000 casos. Y yo creo que hay mucha información que se nos está perdiendo ahí en el medio, ¿no? Yo creo que hay más casos que muchas veces no se denuncian, no pasan desapercibidos, Sí. que agravan todavía más. ¿Eh? Esto es bien. por denuncia a nivel nacional. Es de denuncia obligatoria. Siempre que hay monóxido de carbono o alguna otras intoxicaciones O o sea, envenenamientos. son toxicología es denuncia obligatoria. muchas veces, sí, la mayoría de casos. Animales venenosos, gases venenosos, cosas que puedan además tener importancia para la sociedad, ¿no? Hay un gas venenoso dando vuelta y bueno, nos importa a todos, ¿no? Es última pregunta, salgo del Sí, tema claro. gas. ¿Animales venenosos? ¿Hay mucho? Mira, hace 3 días me escribieron por una picadura de un escorpión en Palermo. O sea, vemos escorpiones, sobre todo uno que se llama Sí, Titus cada tivitatus, que tanto acá hay. aparecen acá. sí. Cada tanto hay, sí. Y después lo otro es la araña del rincón, que es Loxoceles laeta, es una arañita que provoca lesiones. También es frecuente. Quizás lo que son ofidios como serpientes, esas No, cosas, sí. no tenemos tanto acá, pero bueno, en el Sí, la araña, noreste tiene. la araña y Sí. tenés que ir a un médico.
toda mordedura de araña se tiene que consultar, toda, porque no sabemos. Sobre todo la mordedura pasa en niños chiquititos. Y la verdad que la mortalidad es baja por loxoceles, es muy poquitita, pero la lesión local puede ser muy grave por loxoceles, o sea, por esta araña del rincón, que los chicos muchas veces por apretarla, por jugar en lugares donde puede estar la araña, pueden llegar a sufrir. Sí, no hay que pisarla directamente. Olvídate, no hay que... No, pero hay muchas, es muy común. Está lleno. Está lleno. De arañas, hay momentos donde hay mucha araña. Sí, aparecen más por el calor, igual que los escorpiones, pero bueno, depende de lugares, ¿no? El Igual hay sótano, una, perdón, porque vi hace poco en el jardín de mi casa hay unas tarántulas de una dimensión importante que antes no aparecían. ¿Ha cambiado un poco? ¿Estás detectando más cantidad? Esas habitualmente no son de importancia toxicológica, claro, ese tipo de arañas, pero bueno, se pueden llegar a ver más. Yo creo que también hay más avistamiento y más denuncia por parte de las personas, cosa que antes no se le daba mucha importancia, y eso también hace que uno diga, bueno, ¿hasta dónde hay mayor cantidad de esos insectos o hasta dónde en realidad tiene que ver una cuestión de denuncia de las personas, detectarla más Sí, en el lugar, ¿no? en mi caso no fue denuncia, sino que me la encontré en el parabrisas en la Panamericana. De repente me pasó caminando. La grande, bueno. Así. y capaz que era una Pasó por el polibetis parabrisas. pitagórico, es un arañón de monte. Lo que hay mucho en los domicilios es una arañita que se llama licosa o corredora de jardín, que es una arañita rápida, negra, que asusta mucho, en realidad no reviste mucha importancia, que es la que está en el pasto, en los parques, además hay un montón. Qué feas son, están ahí palo y palo con la cucaracha. Sí, sí. No. Doc, muchas gracias. Por favor, aprovecho a aquellos que me quieran Sí, seguir en las redes dale. sociales, Toxicología Hoy, ahí me pueden encontrar, que hablo Buenísimo. siempre de estos temas. Muchas gracias. Por favor, ustedes.